Las actas de las sesiones 373 y 376 se ponen a disposición de los integrantes de la comisión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Sin micrófono, Patricio. Gracias, Margarita. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, se ha comunicado el pareo para esta sesión de la diputada señora Pamela Giles con el diputado señor Juan Antonio Coloma, como también el reemplazo de el diputado señor Miguel Mallado, reemplaza para esta oportunidad a la diputada señora Paulina Núñez. También se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República presentando urgencia o renovando más bien urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento. También para el proyecto que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro 2 del Código Penal relativo a prosenitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. También se presenta discusión inmediata para el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución que se encuentra en tabla en esta sesión. Se ha presentado urgencia calificada de suma para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, como también al proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, como también suma para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Por su parte, el presidente de la República ha presentado urgencia simple para el proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y crea la Comisión Nacional de Nombramiento Judicial y modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Se han recibido mociones, la que modifica el Código Penal y la Ley General de Servicios Eléctricos para agravar las penas asociadas a los delitos de robo, hurto y receptación de cables y fijar un plazo máximo para la reposición del servicio a los usuarios. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer una bonificación especial para el pago de servicios básicos en las condiciones que indica. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer un fondo para los afiliados al sistema de pensiones del decreto de 3.500 que se hayan jubilado o se jubilen en el periodo que señala. Proyecto que faculta al presidente de la República para recompensar a quienes aporten antecedentes que permitan esclarecer delitos graves cometidos en las regiones del país que indica. Ha confirmado su asistencia para la sesión de hoy del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el señor Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, acompañado del señor Francisco del Río, coordinador legislativo para el segundo proyecto en tabla relativo a rentas vitalicias. Para este primer proyecto, el señor ministro del Interior se ha excusado de asistir y asiste por el Ministerio del Interior la señora Isidora Jiménez, el señor Juan Ignacio Gómez, jefe de asesor del Ministerio, acompañado de la asesora legislativa señora Isidora Riveros. También, señor presidente, conforme al encargo que se le ha hecho a los profesores, señora Santibáñez y señor Maturana, en relación con el proyecto que modifica reforma el sistema de justicia post-COVID, los profesores han hecho llegar la propuesta de modificación al Código Procesal Penal respectiva, que se hará llegar vía correo electrónico a todas las integrantes de la comisión. Por su parte, el señor Marcelo Leiva comunica a la comisión su designación como director de asuntos legislativos de la Asociación de Fiscales y en esa condición solicita la comisión tenga bien invitarlo a la próxima sesión en que se trate justamente el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para los efectos de el post-COVID, ¿no? También de la Defensoría de la Niñez se han remitido observaciones al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a prosenitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, que también se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Entonces, señor Marcelo Leiva. Luego se han recibido oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a glosa 3 del CENAME, correspondiente al segundo trimestre del 2021, informe de la glosa 7, programa 1, Gendarmería de Chile, cronograma y estado de avance de la implementación de la ley número 20.057, y oficio que remite informe solicitado en glosa 5 del CENAME
oficio ordinario también del Servicio Nacional de Menores referido al informe que rectifica glosa número 5, oficio ordinario de Senda sobre glosa presupuestaria del segundo trimestre de 2021, oficio del Poder Judicial por el cual informa ejecución presupuestaria del primer semestre. Todos estos oficios se harán llegar también por correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Se han recibido oficios de la Fiscalía del Ministerio Público, que también remiten distinta información que la ley de presupuesto del año en curso ha establecido como obligación en cumplimiento a esta ley de presupuesto. Entonces el Ministerio Público nos manda este oficio de cumplimiento que también se harán llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. También se ha recibido una solicitud, señor presidente, pero esta vez para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, de parte de la señora Carolina Fernández Alvear, que ella es directora de la Corporación de Asistencia Judicial. Ella manifiesta que los directores generales de las corporaciones de asistencia judicial son 4, que representan distintas regiones del país, distintas realidades, y solicitan, ella en representación de los directores generales de la Corporación de Asistencia Judicial, que los directores sean también invitados en las próximas sesiones de la comisión en relación con el proyecto que crea el Servicio Nacional de Asistencia a la Justicia. Correo electrónico de la señora Mónica Contreras, encargada del área de incidencia en políticas públicas, Dirección Social Nacional, que en nombre de la Mesa de Incidencia contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, solicitan ser invitados cuando se vea el proyecto que introduce un nuevo párrafo al título 7º del libro 2 del Código Penal relativo al proselitismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. En relación con las solicitudes que se han hecho en esta comisión, señor presidente, la primera de ellas es del señor Marcelo Leiva, quien ha sido designado como director de Asuntos Legislativos de la Asociación de Fiscales y solicita ser invitado a la próxima sesión en que se vea el proyecto de ley que modifica el sistema de justicia, digamos, post-COVID, como lo decimos en forma más... Si le parece, señor presidente, lo invitaremos. Perfecto. También tenemos la solicitud de los directores generales de las distintas corporaciones judiciales que existen en el país, que son 4, quienes solicitan también ser escuchados con motivo de la creación del Servicio Nacional de Asistencia a las Víctimas, ¿no? Y Defensoría de Víctimas de Delitos. Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. El presidente, ok, también. Y finalmente, la señora Mónica Contreras de la Mesa sobre Incidencia contra la Explotación Sexual, que también solicita ser invitado cuando se vea el proyecto. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Sobre la cuenta, 2 cosas. Mire, agradecer la propuesta de modificación al proyecto de reforma al sistema de justicia, que nos estuvo ocupado en la última sesión y que ha presentado el profesor Cristian Maturana y la profesora María Elena Santibáñez, que creo yo que resuelve buenamente las dificultades que revisamos en el debate de la semana anterior. Para el efecto de que sea incluida, presidente, en los comparados, yo la suscribiría, sin perjuicio de que quede abierta para que todos los demás podamos sumarnos, pero para que pueda ser ingresada desde ya el comparado y para el estudio correspondiente, yo la suscribiría, presidente, como indicación. Y en segundo lugar, se recibió una petición de la Asociación de Fiscales de Chile, del señor Marcelo Leiva, para poder ser invitado al debate de este proyecto de reforma al sistema de justicia, y atendido que también están en este debate la Asociación de Magistrados, que es una entidad gremial del Poder Judicial. A mí me parece bastante razonable que pudiéramos acceder, si le parece a la comisión, a que también puedan participar en este debate, porque ellos conocen muy bien el funcionamiento de la justicia y los cambios que se quieren introducir en esta reforma. Esas 2 propuestas, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Respecto a la primera, la propuesta está absolutamente abierta para que todos los diputados que quieran suscribir la indicación propuesta por ambos profesores lo desarrollen. Y respecto a lo segundo, todas las solicitudes de invitación que fueron llegadas a Secretaría están invitados, por si acaso. Diputado Walker. Gracias, presidente. Quería consultarle finalmente qué día va a ser puesto en tabla el proyecto Matrimonio Igualitario y hasta cuándo tenemos fecha para proponer invitadas e invitados a ese proyecto.
El proyecto que inicia la discusión de matrimonio igualitario va a comenzar la próxima semana, es decir, de la semana del 17 al 19. No tengo el día exacto, pero ahí va a partir. Es que tenemos, no, es que tenemos que, sí, no, la siguiente distrital. Es que tenemos que ver, hay mucha urgencia, hoy día el Ejecutivo ha puesto mucha más urgencia, tenemos los días lunes, estamos viendo nulidad de ley Longueira, el miércoles lo más seguro es que sea cuarto retiro, y además vamos a revisar la agenda y le vamos a estar informando sí o sí la próxima semana. Vamos a dar 2 semanas de audiencia, puede hacer llegar su invitado al secretario, van a ser 2 semanas de audiencia, tal cual ya lo habíamos conversado, y a la siguiente se votaría. ¿Ya? Diputada Pamela Giles. Sí, quiero suscribir la indicación al igual que el diputado Soto, de los profesores, y además quiero que no fijemos ni perturbemos las decisiones que son de atribución del presidente, sino que más bien confiemos en su propio criterio, que me parece que ha sido brillante hasta el momento. Efectivamente, yo creo que es muy importante poner el proyecto de matrimonio igualitario, pero probablemente es tanto o más importante poder desarrollar el proyecto de cuarto retiro y de retiro 100% en las próximas semanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que al menos mi condición es de hacer absoluta confianza en el criterio del presidente. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Termina la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito destinar la primera hora de la sesión para continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Boletín número 14.008, con discusión calificada mellado inmediata. Se ha invitado al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, que nuevamente se ha excusado, y al señor Subsecretario del Interior, que tampoco está presente, y a los autores de la moción. ¿Ya? Señor Secretario, ¿en qué artículo quedamos en este? Sí, señor presidente, en la última oportunidad que vimos este proyecto, en primer término, bueno, quedamos en lo que es el comparado, en la página número 4, en la página número 4, en la columna al medio, es el numeral 4, artículo primero, que es del proyecto, que introduce modificación al artículo 456 bis A. Pero habría que ver antes, señor presidente, una disposición que quedó pendiente en esa oportunidad, el 8 de julio, que se refiere al artículo 448 nonies, que se encuentra en la página 2 del comparado. El artículo 448 nonies, señor presidente, dice: el porte de herramientas o utensilios comúnmente empleados para la tala de árboles por quien no diere descargo suficiente de su tenencia se castigará con presidio menor en su grado mínimo o multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Respecto a esta iniciativa, a este punto del proyecto, el diputado señor Miguel Mellado, que reemplaza en esta oportunidad a la señora Paulina Núñez, además ha hecho llegar, ¿cierto?, una indicación que modifica el artículo en cuestión, que está puesto ahí en la pantalla. Están puestos en pantalla. En definitiva, si vemos el artículo 448 noni en su texto actual, lo que hace la indicación es reemplazar el artículo el que encabeza el artículo en cuestión. El resto se mantiene igual, entonces reemplaza a él por lo siguiente: al que sea habido en predio ajeno con al que sea habido en predio ajeno con, de tal manera que si reemplazamos él por al que sea habido en predio ajeno con, quedaría al que sea habido en predio ajeno con, y después sigue igual: porte de herramientas o utensilios comúnmente empleados para la tala de árboles por quien no diere descargo suficiente de su tenencia, se castigará con presidio menor en su grado mínimo
o multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales, de tal manera que la indicación agrega, ¿cierto?, o precisa en el sentido que este porte va a ser en predio ajeno. Don Miguel Mellado, el autor de la indicación. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre esta indicación Presidente. presentada por el diputado Mellado, diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Los saludar a todos los diputadas y diputados, nuestros diputados y funcionarios. Presidente, es muy común que en los sectores rurales se encargue a campesinos de los sectores adyacentes la realización de distintas labores, como picar y acopiar leña, preparándola para el invierno, para lo cual se usan herramientas de gran tamaño, como las hachas, reparaciones de cercos, para lo cual se utilizan distintos utensilios, el chuzo, que puede ser, que es una herramienta muy útil para hacer los hoyos, sobre todo en pedregales, las palas, las hechonas para cortar maleza, todas esas herramientas, si bien son herramientas de uso agrícola, son potencialmente armas mortales. Claro, con un chuzo uno puede atravesar a 3 personas con un solo golpe. Y evidentemente, considerando que se trata de, en este artículo, sancionar el porte de herramientas, o sea, la sola circunstancia del porte de la herramienta hace presumir que se lleva para la tala de árboles porque y es el acusado, el detenido, el imputado, pónganle el nombre que quieran, quien tiene que acreditar a través de sus descargos suficientes o justificar su tenencia. Es decir, hay una presunción, se invierte el peso de la prueba. Cualquier campesino que transite por un potrero de un predio ajeno con un hacha al hombro para picar leña, por encargo, leña propia, para pasar a otro potrero de su propiedad, por encargo de un dueño de otro predio, en fin, va a tener que acreditar que el objetivo de hacer uso de esa herramienta es ese y no otro. En caso contrario, va a ser condenado con presidio menor en su grado mínimo a multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Este es otro más, presidente, de los absurdos de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, esta propuesta se basa en la figura que ya existe en nuestro Código Penal. El artículo 445 del robo con fuerza y el 448 del abigeato, que busca sancionar a quienes se encuentran en posesión de instrumentos destinados a la perpetración de robo. En el 445, paso a leer, dice: el que fabrique, expendiere o tuviera en su poder llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos destinados conocidamente para efectuar el delito de robo y no diere descargo suficiente sobre su fabricación, expedición, adquisición o conservación, será castigado con presidio menor en su grado mínimo. Ni siquiera en el artículo 445 de robo dice que debe estar en un sitio que no le pertenece, o sea, podría andar en la calle y tendría que efectivamente dar un descargo suficiente de su fabricación. Y del caso del artículo 448 que habla que se castigará como autor del abigeato a aquel en cuyo poder se encuentran animales o parte de los mismos referidos en el párrafo cuando no puedan justificar su adquisición, del mismo modo al que sea habido en predio ajeno, arreando, transportando, manteniendo, etcétera. Por lo tanto, este es un tema de suyo importante, presidente, porque al que sea habido en predio ajeno con porte de herramienta, no andaba paseando, y si no diera descargo suficiente a la tenencia, también. Por eso el juez debe decidir, cuando le dan un descargo suficiente a la tenencia, y aquí, y por su intermedio el diputado Zafirio lo sabe, que si obviamente anda la gente en el campo, obviamente para su consumo personal no va a tener problema. Si son otros los consumos que
se dan para este tipo de descargo. Por lo tanto, si ha habido, y lo que se colocó, porque solamente el anterior era si se encontraba en cualquier parte, lo que decía la comisión anteriormente, bueno, ¿qué pasa si estaba en la carretera y estaba la motosierra, la hacha y todo detrás de la camioneta? Está bien, perfecto, pero si es habido en predio ajeno, con porte de estas mismas herramientas y no le corresponde estar ahí, él tiene que dar un descargo suficiente de esa tenencia para poder decir que no está, presidente. Yo creo que eso es y está en las figuras del Código Penal en robo con fuerza y en el abigeato ya esta intención de castigar de esta forma, ¿cierto?, a la gente que tiene ciertos utensilios. Muchas gracias, diputado Mellado. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo no puedo estar más en desacuerdo con esta propuesta del proyecto de ley, porque si uno lo lee bien, castiga como delito consumado situaciones que naturalmente no lo son. Portar un serrucho, portar, no sé, hachas, martillos, alicates, que son elementos que se utilizan para la tala de árboles, en alguna medida, cinturones de cuero, en fin, escalera, uno portando cualquiera de esos elementos en sectores urbanos de Santiago, en un patio, en un sitioriazo ajeno, podría ser condenado por delitos que van desde que contienen privación de libertad de 60 días a 540 días. Son elementos que son lícitos. El diputado Mellado hizo mención a que se parecía esta propuesta legislativa al porte de ganzúas o llaves universales que se utilizan para abrir puertas y cometer el delito de robo. Pero no tiene nada que ver una ganzúa, que son precisamente elementos para vulnerar las protecciones, con herramientas que son lícitas en el campo, en los sectores rurales y también urbanos, para toda clase de trabajo. Esto equivale prácticamente a tener un arma de fuego. Es una pena incluso un grado inferior. Yo creo que aquí se está extremando la idea de poder penalizar este tipo de delito, llevándolo a niveles absurdos e increíbles. Es una especie de condena por sospecha. O sea, lo van a sorprender con un serrucho, cruzando una casa particular, un sitio abierto de un predio ajeno, con un serrucho, con clavos, con martillo, con una escalera, y lo van a condenar. Eso no lo había visto nunca, presidente, y la verdad que no tiene ninguna justificación. En el caso del robo de madera, que de esto trata este proyecto de ley, evidentemente hay actos preparatorios para el robo de madera, y probablemente alguien que va a incurrir en este delito busca una camioneta, busca serrucho eléctrico, etcétera, y se dirige a hacerlo, pero se penaliza hoy día con el grado de tentativa de robo. Si alguien es descubierto con ánimo de cometer este delito de robo, con todos estos elementos, probablemente con pedazos de madera, va a ser condenado por delito consumado o por tentativa. Pero inventar un delito para transformar el porte de elementos de trabajo que son lícitos, que son comúnmente usados por todo el mundo, en el mundo rural, de la 9ª región y en todo el planeta, transformarlo en un delito, creo que no es la vía. Presidente, esto es un absurdo y yo voy a votar en contra. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Señor Gómez. Sí. Presidente, muchas gracias. Primero, saludarlo y por su intermedio a los miembros de la comisión y de la secretaría. Presidente, nosotros quisiéramos respaldar la indicación del diputado Mellado, así también el artículo que está pendiente precisamente porque entendemos, presidente, que aquí la parte esencial del tipo penal es dar el descargo suficiente. En ese sentido, nosotros discrepamos de la opinión del diputado Soto en orden a que no haya una condena por porte simplemente de elementos, sino lo importante es poder que la persona demuestre que, primero, por qué estaba en un predio ajeno, con herramientas que pueden servir para la comisión de un delito, y evidentemente dando el descargo suficiente
el tipo no se configura. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre con las personas que no pueden dar ese descargo suficiente? Y por eso nosotros entendemos también, como está señalado en los artículos 445 y 4484, donde esta figura ya está contemplada, que debiera ser una propuesta que esperamos que la Comisión pueda acoger. Muchas gracias al representante del Ministerio del Interior. Yo le sugeriría al Ministerio del Interior que si va a patrocinar algún tipo de indicación, desarrolle la indicación o la suscriban como corresponde por parte del Ministerio del Interior como corresponde en realidad. ¿Ya? Con las formalidades que el caso corresponda. El diputado Leonardo Soto. No, sí. Parece que el sistema está compaginado de esa manera. Sí, presidente, respaldar lo que usted señala. Yo evidentemente tengo mucho interés en las opiniones que tiene el representante y asesor del Ministerio del Interior, pero debo hacer dos observaciones. Primero, me parece pésimo que a este proyecto le pongan discusión inmediata y el ministro de Interior ni el subsecretario de Interior estén presentes en la tramitación del proyecto, porque borran con el codo lo que escriben con la mano. Dicen que tienen mucho interés en esto, pero no están, ni participan en este debate, ni dan la opinión del Ejecutivo, ellos que son mandatarios directos del presidente de la República, y simplemente están en otra cosa que es legítimo, pero pareciera que tiene más importancia que esto que según ellos dicen que tiene discusión inmediata. Y segundo, ya el absurdo más grande es que aparezca un asesor del Ministerio del Interior que dice que patrocina en nombre del Ejecutivo esta indicación de un parlamentario, como si tuviera esa atribución. Yo no sé si sabrán que lo único que pueden patrocinar indicaciones y propuestas legislativas es el propio presidente de la República. Y yo he revisado en el manual, en todo lo que hay, en los comparados que hay, y en ninguna parte veo la firma del presidente de la República. Entonces yo le pediría al asesor que se abstenga de hacer anuncios que contravienen sus funciones, su competencia, y además no son reales, porque el presidente de la República no ha firmado nada de estas indicaciones. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Allá el tema de la formalidad, donde por supuesto usted está en lo correcto, igual que el diputado Soto. Lo que a mí me pasa con la indicación del diputado Mellado es que si bien intenta mejorar lo que ya se había presentado, creo que no satisface suficientemente los principios y los criterios mínimos que establece la dogmática en relación al principio de tipicidad. O sea, yo veo a un juez de garantía teniendo que evaluar una medida cautelar, veo, ¿para qué decir?, a un tribunal oral en lo penal al momento de terminar una condena. Y creo que el tipo queda bastante abierto. Las palabras de la ley, presidente, se tienen que entender en su sentido natural. Yo lo dije en la sesión pasada, lo reitero. Yo creo que difícilmente alguien guarda las facturas, la guía de despacho de una herramienta que puede comprar en cualquier ferretería, ¿no? Para no nombrar a las grandes multitiendas de material de construcción que han subido los precios ostensiblemente, lo que le ha valido una justa investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por quién guarda las facturas, la guía de despacho de una? Claro, las empresas, las pymes que descargan IVA, mejor la contabilidad, pero nadie va a andar en un predio portando herramientas con la guía de despacho de la factura. Entonces, me sigue pareciendo que desde el punto de vista de los elementos del tipo, estamos, como diría el diputado Leonardo Soto, en presencia de una suerte de ley penal en blanco. Entonces yo creo que tal vez lo que podemos hacer es seguir adelante, ver si en definitiva el Ejecutivo se anima a
presentar indicaciones con todas las formalidades del presidente de la República como colegislador y evaluarla en su mérito. Pero como está presentada, yo creo que una mala idea votarlo, y si usted nos insta a hacerlo, tendría que votarlo en contra, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado Jorge Alessandri. Y después el diputado Zafirio. Gracias, presidente. Primero, el subsecretario del Interior me acaba de confirmar por teléfono que se une en pocos minutos a la sesión. Segundo, destacar que este es un flagelo que está viviendo la Araucanía y otras regiones del sur del país hace mucho tiempo, y hay que tomarle la gravedad que tiene. Si todo lo empezamos a encontrar mal o mal redactado porque viene de un diputado de un sector político, o porque no está el subsecretario, o porque no está el ministro, y hay mil formas de irse por las formalidades y empezar a encontrar todo malo, pero si encontramos todo malo, propongamos una alternativa. ¿Cómo enfrentamos el robo de madera que le ha costado miles de millones de dólares a la región? No me refiero al empresario que tiene eso, porque el empresario podrá irse a otra región, a otro país y seguir invirtiendo, pero no es casualidad que en la Araucanía estén las personas más pobres del país, junto con la región del Maule. No es casualidad. Entonces, si no empezamos a entregar las herramientas, si no empezamos a entender que el narcotráfico puede estar también relacionado con el robo de madera, si no empezamos a entender que las policías no tienen las herramientas suficientes con la actual ley, que los fiscales no tienen tampoco las herramientas suficientes para perseguir, y que es un problema, ¿quién guarda las guías de despacho?, se preguntaba el diputado Walker por su intermedio. Bueno, todos los que están acostumbrados a trasladar carga comercial, que están trasladando para vender de una faena a una barraca, de una faena a una ferretería. Y si no es obligatorio, habrá que ponerlo como obligatorio. Y si las guías de despacho hoy día son en calco, tendrán que ser digitales con un código QR. Y si hay que hacer controles camineros con todas las instituciones del Estado, que pare un camión Servicio de Impuestos Internos, que pare un camión la seremía respectiva, que el Departamento del Tránsito, el Departamento de Vehículos Robados, que se revisen los códigos de número de motor y chasis para ver si coinciden. Aquí tenemos que sumar esfuerzo. No basta para dormir tranquilo encontrar todo lo que dice el diputado Mellado malo, o increpar al asesor de Interior que viene con la mejor intención porque no está el señor Gali o el señor Delgado. Aquí somos todos diputados llamados a enfrentar el robo de madera y proponer más que criticar. Porque yo estoy seguro que nadie aquí quiere que la Araucanía y ninguna otra región esté atacada por este flagelo. Entonces entiendo que estamos en época electoral, entiendo que en esta cosa que Marco Enrique Minami llamaba el duopolio hay que encontrar todo malo lo que viene del otro lado, pero yo le hago una invitación, ya que Chile despertó, a que empecemos a ver las cosas de manera distinta y empecemos a proponer cómo desde este Parlamento sale una ley eficaz y efectiva para el robo de la madera. Y si esta es mala, bueno, trasnochemos hoy día, juntémonos y hagamos buenas indicaciones. Lo que no puede seguir pasando es la situación actual del robo de madera, porque ¿quién es el que pierde al final? La persona que vive en la Araucanía y que no puede irse a vivir o a trabajar a otra parte. Esas personas van quedando sin empleo y esas personas van quedando sumidas en la pobreza. Yo no soy representante de la Araucanía, pero me preocupa la situación y llamo a eso a esta comisión, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Yo creo que el proceso de discusión y formación de la ley respecto a este proyecto ha seguido un buen curso. Yo no quiero que se intente señalar, y yo creo que el diputado Alessandri se equivoca, que aquí no existe voluntad de votar. Se votó en general y se aprobó por lo menos la discusión de varios artículos. Lo que se está discutiendo es un artículo en particular que dice relación respecto al porte, herramienta, utensilio comúnmente utilizado para la tabla de árbol. Y esa es la figura que se está tratando de discutir, por si acaso, para que no quede la sensación de que se está tratando de echar abajo todo el proyecto de ley, cuestión que es absolutamente falsa. Diputado, primero el diputado Zafirio, después el diputado Cruzcoque y después el diputado Mellado. Gracias, presidente. Yo lamento que, por su intermedio, presidente, el diputado Alessandri nos trate de presentar frente a una dicotomía entre quienes están de acuerdo con aprobar este proyecto y que en consecuencia rechazan el robo de madera, y quienes no estamos de acuerdo con este proyecto y en consecuencia se supone que estamos
somos favorables a que se produzca indiscriminadamente el robo de madera. Ese no es el punto. Ni siquiera es el punto en la Araucanía. Porque yo soy representante de la Araucanía, a mucha honra, y la verdad es que esta propuesta sí es una propuesta pensada con fines electorales. Porque desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde el punto de vista de la legislación, no va a producir ningún efecto. Porque ya lo decía el diputado Alessandri y tiene valor reiterarlo. El robo de madera, el narcotráfico, el hurto de madera, son todos delitos que son susceptibles de ser sancionados de acuerdo con las reglas generales del Código Penal. Absolutamente. Entonces, no digamos, porque no es verdad, no digamos que las policías no tienen herramientas suficientes para poder investigar y poder tener buenos resultados en sus procesos investigativos y en consecuencia poner a esos delincuentes a disposición de los tribunales. Entonces, esto de tratar de hacernos aparecer como que con cualquier ley, cualquiera sea la característica que tenga, vamos a poder resolver los problemas, particularmente en la Araucanía, a mí no me parece. No soy partidario ni del robo, ni del hurto, ni del narcotráfico, pero este proyecto no aporta nada a evitarlo. De tal manera que, presidente, además, quiero concluir pidiéndole formalmente que se someta a votación este artículo. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Luciano Cruz Coque. Presidente, sí. A ver, varios elementos. Primero, me parece que este proyecto es necesario y uno entraría a la discusión del proyecto de fondo porque efectivamente tenemos un problema que es el robo de madera y que ha sido persistente, es prácticamente hoy día una industria millonaria, ¿verdad?, que funciona en la clandestinidad y tenemos que hacernos cargo. Eso para empezar. Me parece que el proyecto es valioso. Respecto de la indicación en particular, sí me parece que podríamos ser un poco más específicos, porque efectivamente también puede pasar que alguien no tenga eventualmente cómo justificarlo y pues meterlo tal vez en una definición tan amplia como lo plantea esta indicación puede conducir a equívocos, pone efectivamente el peso de la prueba en la persona que está aportando a veces herramientas que pueden ser de uso común y corriente. Buscaría tal vez la forma eventual de llegar con una indicación un poco más específica, precisamente para que podamos atacar el problema en aquellos elementos o aquellas herramientas que específicamente puedan servir para la tala mayor o la tala de medianía cuantía y no eventualmente para que se aplique eventualmente para asuntos de mucho menor cuantía. Me parece que podemos mejorar esa indicación y le propongo a la comisión precisamente para que no se rechacen y que podamos llegar a un avenimiento más o menos dentro de la lógica que el proyecto propone, que ojalá pudiésemos tal vez especificarla mejor y así poder votarla favorablemente. E insisto que sí me parece que es un problema más allá de lo que establece el Código Penal, como bien dice el diputado Zafirio. Yo creo que tenemos que enfrentar este problema también de manera específica. Y creo que todas las indicaciones que aquí se propongan deben apuntar en ese sentido y en eso pienso que falta mayor especificidad en esta indicación en particular. Gracias, presidente. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, presidente, volvamos al proyecto. Yo creo que cada proyecto tiene su aporte, hay que buscarlo en la parte del aporte. Y yo quiero decir, para sumar por el tema del artículo, el artículo 445 del Código Penal, que tiene que ver con el robo con fuerza, habla específicamente quien tuviera en su poder llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos destinados conocidamente para efectuar el robo y no diere descargo suficiente sobre su fabricación, expedición, entonces tampoco va a andar con la factura. En el caso del 448 de Cuáter de Abigeato, habla que el porte de armas, herramientas o utensilios comúnmente empleados para el faenamiento de animales, por quien no diere descargo suficiente a la tenencia, se castigará en continuidad con la oferta.
Entonces, siguiendo la misma línea, en el Código Penal, del artículo 445, el robo con fuerza, del 448, 4 del abigeato, tiene la misma redacción, ¿cierto? El artículo 488 nonies de este proyecto de tipificación de extorsión de madera, presidente, para ser claro, digamos. Por lo tanto, yo creo que nadie en el artículo de robo con fuerza va a andar tampoco con su factura en la mano, y nadie tampoco que va a estar en el caso de abigeato va a andar con las facturas, digamos, de las herramientas que se emplean para afaanamiento de animales en su poder. Entonces, tenemos que ver que lo que vamos a ver aquí es que el que sea habido en predio ajeno con porte de herramienta, obviamente no andaba rezando ahí, pues si no en iglesia, te cuento. Entonces, yo, presidente, la verdad es que vamos al punto, votémoslo, y creo que el resultado, digamos, es que avancemos. Muchas gracias, diputado Mellado. En votación. Gracias, señor presidente. Conforme al reglamento, corresponde primero votar la disposición con la indicación. En el caso de ser rechazado de esa manera, se votará el texto original. Don Jorge Alessandri, el artículo 448 nonis va a ser votado con la indicación. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruzcoque. Sí, señor secretario. Bueno, yo he planteado aquí cuáles son los perfeccionamientos que esta indicación requiere. Sin embargo, estoy de acuerdo con el espíritu de esta. Creo que puede perfeccionarse. Sin embargo, lo voto a favor. A favor, don Luciano Cruzcoque. Don Diego Ibáñez. Contra, secretario. En contra, don Diego Ibáñez. Don Miguel Mellado. A favor, señor Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, señor René Zafirio. Señor Leonardo Soto. En contra, señor secretario. En contra, señor Leonardo Soto. Señor Matías Walker. En contra, señor secretario. En contra, señor Matías Walker. Señor presidente. Acaba de incorporar a la diputada Flores. Diputada Flores. Eso mismo voy a decir. Gracias, perfecto. Margarita. Diputada señora Flores, estamos votando, diputada señora Flores, estamos votando el artículo 448 nonis con la indicación del señor Miguel Mellado. A favor, dice la señora Camila Flores. Señor presidente, sería solamente que no está faltando. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos un señor Alessandri, señor Coque, señora Flores, señor Mellado, 4. Señor Ibáñez, señor Lavaca, señor Zafirio, señor Soto, señor Walker, 5. 4-5-0, señor presidente. Ahora habría que votar el texto original, si se puede hacer por el mismo quórum. El texto original por el mismo quórum el texto original. Sí. Perfecto, señor presidente. Sí, presidente, sí hay que votar el texto original en el espíritu y en el detalle. En contra. Ya se votó ya. Pasamos al siguiente entonces, señor secretario. Señor presidente, a continuación corresponde la discusión y posterior votación de una norma del proyecto. Gracias. De la norma del proyecto que se encuentra en el numeral 4, perdón, en la página 4 del comparado, en la columna del medio, que Margarita lo está exhibiendo. Este es el numeral 4 del artículo primero del proyecto que introduce modificaciones al artículo 456 bis A del Código Penal. El 456 bis A del Código Penal establece en su texto actual vigente que el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo tenga en su poder a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número primero, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ello, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. A este inciso, la propuesta del proyecto, numeral 4, literal A, le incorpora en este inciso primero, a continuación el término abigeato o sustracción de madera, de tal manera que queda el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo tenga en su poder a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato
o sustracción de madera de receptación o de aprobación individual del artículo 471 primero, no transporte, compra, venda, etcétera, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguien que quiera emitir alguna opinión respecto a este? Solamente se está ampliando en el delito de receptación la figura de la sustracción de madera, tal cual se había hecho ya con los otros delitos. Diputado Leonardo Soto. Sí, del mensaje. Sí. Sí, presidente, yo estoy con el espíritu totalmente abierto a ser convencido, a mirar todo lo positivo de las propuestas legislativas de los colegas, pero nos ayudan mucho las propuestas, de verdad. Y quisiera que me explicaran algunos de los autores de esta moción cómo se combina el delito del 448 septis, que castiga al que robe, hurte madera en troza, con este delito de receptación. Si hay una debida proporcionalidad en las penas que se proponen y la razón por qué se establece la receptación de esta manera. Solo quiero ser informado debidamente de las bondades de esta norma. Ese es mi espíritu. Muchas gracias, diputado Soto. El diputado Mellado lo ilustrará y le dará sentido y espíritu a la proposición que en definitiva está desarrollando. Sí, por su intermedio al diputado Soto. La verdad es que la receptación es el hecho final del robo de la madera, porque la verdad es que de donde sale la madera tiene que tener un destino y un procesamiento. Y esa es la trazabilidad que estamos tratando de buscar, de darle aquí en este proyecto, diputado Soto. Por lo tanto, en el tema de la receptación es tremendamente importante poder calificarla y poder también penalizarla, porque sucede no solo en la Araucanía, desde Maule hasta los lagos, que hay pequeñas aserraderos y pequeños puestos de madera que están, bancos aserraderos incluso, que hacen el proceso y después, obviamente, ellos compran la madera robada haciendo la receptación. Por ahí lo que yo podría decirle, diputado. Muchas gracias, diputado Mellado. Se ha incorporado el señor subsecretario del Interior, quien además ha solicitado la palabra. Señor subsecretario, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, saludar a la comisión. En esta materia, nosotros ya teníamos una iniciativa en su momento y creemos razonable avanzar en una... ¿No se escucha? ¿Se escucha mal? Dice el diputado Zafiro que se escucha mal y se escucha muy lejos y con un poco de eco. Sí, déjeme ver. Ahí está mejor, señor subsecretario. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. ¿Ahí sí? Ahí sí, ¿René? señor subsecretario, sí. Perfecto. No, lo que le decía, presidente, saludar a la comisión y saludar a los honorables diputados y diputadas que están en la comisión. La verdad es que simplemente decir que nosotros tenemos la voluntad de avanzar en este proyecto, particularmente por dos cosas y algo de lo que mencionaba con anterioridad el diputado Zafirio. Naturalmente, si es que nosotros no combinamos un perfeccionamiento de los tipos penales con herramientas de control, efectivamente no vamos a lograr resultados distintos a los que tenemos hoy día. Y en eso tiendo a coincidir con el diputado Zafirio en cuanto a que el solo hecho de modificar los tipos penales no mejora el control y la persecución penal. Y en eso coincidimos plenamente. Y por eso este proyecto, con las indicaciones que introdujimos al proyecto de ley, lo que pretende es dotar al Estado de mejores herramientas para evitar el delito del robo de la madera. Y eso cabe perfectamente en este artículo, presidente, a raíz de las preguntas que planteaba el diputado Soto. Algo en que hemos avanzado muchísimo es que para evitar las complejidades que tiene la prueba de los elementos subjetivos del delito de robo, por ejemplo, la intención o la voluntad de apropiarse de algo ajeno, ¿no es cierto? En general, los persecutores penales tienden a utilizar
la figura de la receptación, porque lo que es fácil de probar es que alguien tiene, o mantiene, o transporta, o porta algo que le es ajeno y no logra acreditar de cómo lo obtuvo. Y por eso creo que es relevante lo que estamos discutiendo justamente en este artículo, que es introducir expresamente, ¿no es cierto?, el delito de sustracción de madera a el 456 bis A del Código Penal, porque esa fue la norma, el perfeccionamiento del tipo penal de receptación que ha permitido justamente sancionar a quienes portan o tienen bienes que son especies que han sido objetos de robo, hurto o abigeato. Déjeme decirle algo, presidente. Esto, lo que está en el texto del proyecto de ley, es lecciones aprendidas. Nosotros en el año 2012 presentamos un proyecto de ley para dotarnos de mejores instrumentos para hacer frente al abigeato, y ha resultado en aquellas regiones donde este delito es más frecuente en una reducción sustantiva del delito de abigeato. Tanto es así que en la región de los lagos, de acuerdo con los últimos números que pudimos ver en el estudio de este proyecto de ley, el año 2019 llegamos hasta un 50% de menos denuncias en materia de abigeato, gracias justamente a un adecuado control y trazabilidad tanto del ganado como de la carne que podía ser objeto de abigeato. Estamos aplicando al final mismas técnicas de investigación, de control y de persecución penal a la madera. Sabemos que no es exactamente lo mismo y por eso hay adaptaciones que se han hecho al delito de la sustracción de madera que son distintos al delito de abigeato. Pero por eso mismo creemos importante incorporarlo en el 456 bis A. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. El diputado Zafiro y después el diputado Soto. Gracias, presidente. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que el actual artículo 456 bis A sanciona a el que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas, robadas u objetos de abigeato. La madera es una especie que puede haber sido hurtada o robada. Entonces, el punto, y esto no es un tema menor, por su intermedio al señor subsecretario, no es un tema menor porque lo que estamos haciendo es tipificar un delito específico que se comete en un área geográfica específica del territorio y particularmente en sus zonas rurales, entregando facultades adicionales de investigación. Yo creo que la subtracción, debo reconocer que la expresión me suena un poquito rara, esa B alta me suena rara de todas maneras, pero lo que quiero reiterar es que la madera es una especie de las que están definidas ya en el artículo 456 bis A. No veo por qué haya que agregarlo, porque si no, vamos agregándole después. Yo podría presentar una larga indicación en que le ponga una carreta, en que le agregue un arado de palo, en fin, podemos tener un listado infinito de especies que se utilizan en el sector rural. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafiro y diputado Leonardo Soto. Sí, presidente. Yo fui requerido en el debate anterior acerca de hacer propuestas para mejorar los proyectos de ley. Y recogiendo el planteamiento que hace el diputado René Zafiro, me parece bastante claro que hoy día el delito de receptación de madera robada ya existe. Si alguien comercializa, transporta, vende especies, madera, troncos, trozos de madera, que tienen un origen vinculado a un robo de madera, la persona va a ser detenida y va a ser condenada, si se acredita aquello, por receptación de madera. Y la norma que lo castiga es la misma que estamos revisando, el artículo 456 bis A, que señala precisamente que se castiga al que, conociendo el origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas,
robadas. Esta especie hurtada robada, como dice el diputado Zafirio, es la madera. Entonces, cuando estamos haciendo un debate para mejorar este artículo, agregando la frase sustracción de madera a algo que ya contiene la sustracción de madera, yo no sé cuál es el sentido, cuál es la utilidad, cuál es la mejora, si ya existe el delito de recepción de madera en la manera en que está redactado este artículo. Yo me gustaría, presidente, que alguien nos informara cuál es la utilidad de hacer una precisión o ponerlo en detalle si ya está contenido. ¿Puedo plantear un tema de reglamento, presidente? Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. ¿Sí, de reglamento, diputado Zafirio? Sí, presidente, son las 16. Fuimos citados de 15 a 16 para tratar este proyecto. Yo le rogaría que iniciáramos el debate del segundo proyecto sobre retiro del 10%. Muchas gracias, diputado Zafirio. Vamos a terminar el punto, le vamos a dar la palabra al señor subsecretario y efectivamente después tenemos el tema del boletín 14.235 y 14.263 que hablan respecto al pago de las pensiones de renta vitalicia. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Presidente, solo para aclarar, yo creo que en el mismo sentido que lo plantearon el diputado Zafirio y el diputado Soto por su intermedio, presidente. A ver, yo creo que este proyecto parte de la base de que se crea, ¿no es cierto?, una figura nueva en el título de los delitos contra la propiedad. Una figura nueva y quizás eso tiene que ver con las características civiles. Yo creo que lo hablamos al momento de la presentación de este proyecto de ley, de determinados bienes, y por eso el abigeato, en una lógica, ¿no es cierto?, amplia, como ustedes la plantean, habría que entenderlo también subsumido dentro de los delitos de hurto y robo de animales. Sin embargo, hay una figura típica especial para el robo de animales porque por sus características civiles, ¿no es cierto?, que están muy en cuestión por lo demás, pero en nuestro Código Civil trata a los animales de una manera distinta, como una especie o como un bien distinto, podríamos decirlo, ¿no es cierto?, y como son semovientes, los trata de manera diferente. Algo similar pasa con la madera. La madera, antes de ser extraída, ¿no es cierto?, antes de ser cortada, el árbol es parte del inmueble por accesión, ¿no es cierto?, y por lo tanto es parte y no puede ser robado, ¿eh? Sin embargo, la madera que se extrae, ¿no es cierto?, sí pasa a ser un bien mueble y puede ser robado. Entonces, en ese sentido, el árbol en sí mismo no puede ser robado, pero la madera que se extrae del árbol sí puede ser robada. Y por lo mismo, lo que estamos haciendo aquí es proponiendo una forma de tipificar en específico un delito que se refiere a los productos de los árboles, que es la madera. Lo que nos interesa es que la madera, incluso los troncos de madera, no puedan ser objeto de un delito contra la propiedad. ¿Contra qué propiedad? Contra el bien mueble que deriva de la tala o el corte de madera de un bien inmueble, de un predio. Entonces, por eso mismo hay, en mi opinión, justificación para una tipificación especial del delito de sustracción de madera. Esa es la primera discusión. Si nos ponemos de acuerdo en que corresponde tipificar de manera distinta este delito contra la propiedad, bueno, lo razonable es que de eso se deriva necesariamente, presidente, que vamos a tener que modificar todas aquellas consecuencias de esta nueva tipificación de un delito como el de la sustracción de la madera. Una de esas consecuencias es que el producto del delito de sustracción de madera y las especies que de ello derivan pueden ser receptadas y por lo tanto lo que correspondería era incorporar ese tipo penal dentro de aquellos que pueden ser receptados conforme al artículo 456 bis A. Y esa es toda la lógica que tiene, presidente. La verdad es que visto autónomamente, la introducción en el 456 bis A no tiene sentido si es que no creamos el tipo y si no creemos razonable crear el tipo penal de sustracción de madera. Esta es una derivación de lo primero. Y nosotros creemos que sí corresponde tipificar el delito de sustracción de madera, no solo, y ahí sí de nuevo vuelvo a coincidir con el diputado Zafirio, en cuanto a que no basta simplemente con
tipificar el delito de sustracción de madera, y por eso en nuestras indicaciones, lo vamos a ver más adelante, están en las páginas 9 y siguientes del comparado, presidente, 8 y siguientes, usted puede ver que hay una serie de modificaciones de las normas administrativas y de las facultades de los servicios públicos para aumentar el control y la fiscalización de esta madera que puede ser sustraída. Pero es un conjunto armónico de normas que permiten una correcta persecución penal de un delito que con la norma actual, presidente, con la norma actual no hemos sido capaces de controlar. Y eso, la verdad es que si no tuviéramos un desafío al frente, no estaríamos proponiendo una modificación legal o dotarnos de mejores herramientas para evitar este delito y este daño que se le produce a muchos chilenos y chilenas que viven muchas veces de la madera y lo utilizan para distintos fines, como bien lo sabe el diputado Zafiro, presidente, en algunas regiones del sur de nuestro país, constituyen actividades desde grandes empresas hasta pequeños empresarios que se dedican a actividades relacionadas con la madera, y por lo mismo creemos que es razonable avanzar en perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico de tal manera que permita un adecuado control, fiscalización y persecución penal de aquellas personas que han sustraído madera. Ese es todo el objetivo que hay detrás de esto. Creo que tienen razón los diputados que debatir la incorporación de esta frase en el 456 bis como si fuera una norma autónoma no tiene sentido si es que no estamos de acuerdo en el fondo respecto de crear este tipo penal nuevo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Y solamente para iniciar la segunda hora de la sesión, vamos a solicitud también del diputado Mellado someter a votación este artículo, señor secretario. Gracias, señor presidente. Sí, hago presente en relación con esta disposición que está en el numeral, la página 4, que nos encontramos un poquito más adelante, señor presidente, con el literal B, que está en la página 6, que está estrechamente relacionado con lo anterior en el sentido de incorporar el inciso sexto a continuación de abigeato la expresión o sustracción de madera, que es solamente para los efectos de que el pretexto actual al delito de abigeato le asigna una multa superior a la multa que establece el inciso primero, cuando se trata de apropiación de estas especies, que el inciso primero es de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, y cuando se trata del delito de abigeato es de 75 a 100. Entonces, aquí también se agrega a continuación de abigeatos o sustracción de madera. Esto en la página 6, señor presidente, para tenerlo presente. Tal vez habría que votar las dos conjuntamente. No, yo daría primero la A y después la B. Ok. Bien. Entonces, en votación, señor presidente, artículo primero, número 4, literal A de la página 4. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. A favor también, señora Camila Flores. Don Diego Ibáñez. No está don Diego en este momento. Don Miguel Mellado. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Leonardo Soto. Don Matías Walker. Presidente, después del argumento muy ilustrativo del subsecretario del Interior respecto del inmueble por accesión, voto a favor. A favor. Señor Marcos Ilavaca, presidente de la comisión. A favor. A favor, señor Marcos Ilavaca. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-3-0, señor presidente. 6-3-0. Y aprobado. Sí. Y el literal B, señor presidente. Pasamos a la votación del literal B. El literal B trata de un aumento de las multas establecidas en el inciso primero, es decir, subiría la multa por el delito de receptación en el caso de sustracción de madera, igualándolo al abigeato, que es de 75 a 100 unidades tributarias mensuales.
Bien, señor presidente, en votación literal B, página 6, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Luciano Cruzcoque. ¿Va don Luciano? No lo veo. Parece que se cayó. Bueno, a lo mejor para más adelante. Señora Camila Flores, por favor. A favor, señora Camila Flores. Gonzalo. Don Diego. Señor Miguel Mellado. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René. Don Leo Soto. No está don Leo. Señor Matías Walker. A favor, señor Matías Walker. Veamos si regresó don Luciano Cruzcoque. No, no está don Luciano Cruzcoque. Sí, y don señor presidente, entonces no está quedando. Señor presidente, a favor. Tenemos 1, 2, 3, 5. 1, 0, señor presidente. 5, 1, 0. Aprobado. ¿Ya? Muchas gracias, señor subsecretario, por habernos acompañado en la discusión de este proyecto, también a don Juan Ignacio Gómez. Si quiere, se queda en la discusión del siguiente proyecto que ha liderado en todo caso. La segunda mitad de esta sesión... Muchas gracias. La segunda mitad de la sesión se va a destinar para la votación y discusión en particular del proyecto de reforma constitucional refundido que modifica la Carta Fundamental para establecer que aquellos pensionados que hayan ejercido el derecho de anticipo consagrado en la Ley 21.330, una vez que hayan pagado el total de las sumas que se le hayan adelantado, volverán a percibir la renta vitalicia mensual originada pactada con la aseguradora. Boletines 14.235-07, 14.263-07. Se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, al ministro del Trabajo y Previsión Social, al señor subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a los autores de las mociones refundidas. Recuerdo que esta norma fue aprobada ya en general, por lo tanto correspondería entrar a discutir y a votar en particular. Señor secretario. Por acá. Lo que pasa es que me llegó una comunicación de Francisco del Río, me dice que el señor Pizarro, subsecretario del Ministerio del Trabajo, en este momento está tratando de ingresar, está con algunos problemas de internet, pero dice que en 15 minutos espera estar ya a bordo, señor presidente. Señor Pizarro. Ya, muchas gracias por la información. Entonces entremos inmediatamente a discutir artículo por artículo y el subsecretario se incorporará en el momento que corresponda. Bien, señor presidente, en efecto, en la sesión pasada que se dio este proyecto se aprobó en general, corresponde dar inicio a su discusión y votación en particular. Tenemos en la página primera del comparado, ¿cierto?, los proyectos de ley que fueron refundidos con el propósito de tratarlos en forma conjunta. Ambos modifican el inciso 13 del artículo de la disposición transitoria 50ª, y que esta disposición transitoria 50ª podríamos ir ya a su inciso 13, que está en la página número 9 del comparado. El inciso 13 de la disposición señalada, la 50ª transitoria, establece que el retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, y esto se refiere a la renta vitalicia, el retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras a prorrata en forma proporcional y en igual porcentaje de aquel que representa el monto efectivamente retirado. Aquí las propuestas que hacen los proyectos son el boletín 14235 reemplaza la palabra retiro por adelanto de sus rentas, de tal manera que reemplaza la palabra retirado por adelantado y agrega a la continuación del punto aparte que para ser seguido la frase pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Si nosotros agregamos todos estos cambios al inciso tercero, quedaría el adelanto de sus rentas que efectúen los pensionados a sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará
al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras a prorrata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente adelantado. Pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la asegurada. Por su parte, la segunda propuesta, señor presidente, que va en el proyecto boletín 14.263-07, la página 9 del comparado. La segunda propuesta, señor presidente, entonces agrega en este inciso 13º de la 50ª transitoria, agrega la siguiente oración, a continuación del punto aparte que pasa a ser final. Dice: la imputación señalada solo podrá ser efectuada hasta que se alcance en la reserva técnica el mismo monto que existía en ella con anterioridad al adelanto a que se refiere el inciso precedente. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Bienvenido, señor subsecretario don Pedro Pizarro. No habían dado las excusas que estaba ocupado en otra. Gracias, presidente. Listo. Ofrezco la palabra sobre ambos boletines, ambas propuestas. El proyecto es bastante simple, tiene otro tipo de complejidades y son las que deberíamos empezar a debatir y a votar en el día de hoy. Recordar que existen dos propuestas: la propuesta del boletín 14.235, que es de los diputados señores Bianchi, Zafirio y Leonardo Soto, donde se señala de que después de la frase efectivamente retirado, se punto seguido, que diga: pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Y está el texto de los diputados señores Boris Barrera, Marcelo Díaz, Marco Ilavaca, Jaime Naranjo, Erika Olivera, Alejandra Sepúlveda, Alexis Sepúlveda y Leonardo Soto, que señala que la imputación señalada solo podrá ser efectuada hasta que se alcance en la reserva técnica el mismo monto que existía en ella con anterioridad al adelanto que se refiere al inciso precedente. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Me ha pedido la palabra el diputado Walker y después el diputado Zafirio. Gracias, presidente. No, una pregunta a las autoras y autores de estas mociones y que también quisiera la pudiera, por su intermedio, responder el subsecretario Pedro Pizarro, a quien aprovecho de saludar, por cierto. Y es que, de acuerdo a los análisis que hemos escuchado de la Comisión de Mercado Financiero, de expertos, de abogados, el problema que se genera con el retiro que aprobamos y aparentemente con estas mociones es que, a diferencia del sistema de retiro programado de las AFP, no hay un fondo del cual uno pueda retirar y, claro, se mantiene ese fondo, sino que al ser esto un seguro y al haber traspasado los afiliados de las compañías de seguros el total de dichos fondos para reemplazarlos por este sistema de renta vitalicia, no hay un fondo que se ocupe y que después finalmente se mantiene, sino que, como todo contrato aleatorio propio de un seguro, se determina en base a los promedios, en este caso de sobrevida de los afiliados. Entonces, yo lo digo, presidente, porque no quisiera que, de nuevo, pudiéramos aprobar este proyecto, anunciarlo por las redes sociales y que hicimos justicia, que no se preocupen porque los afiliados, después del retiro del 10% de sus rentas vitalicias futuras, van a poder conservar el saldo o esto no se va a pagar por todo el tiempo de sobrevida, ¿no? Mientras reciban
la renta vitalicia. Entonces, me imagino que los autores y el Ejecutivo habrán tomado nota de todas las observaciones que dicen en relación con la naturaleza propia de los contratos de seguro, cómo hacerse cargo de esas observaciones, de esas críticas que se han formulado al proyecto, de manera de no generar falsas expectativas o que, bueno, nuevamente terminemos en el Tribunal Constitucional o en una demanda ante el Estado de Chile, ante el SEADE. Básicamente, cómo ellos se hacen cargo de esas críticas que ha habido a este proyecto por la naturaleza propia de los contratos de renta vitalicia, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad, presidente, es que si uno lee el texto del artículo del inciso 13º de la norma que estamos debatiendo, siempre estuvo en el espíritu de la comisión. Yo recuerdo perfectamente los debates y también lo estuvo en el debate en la sala, que voy a hablar de retiro porque así está explicitado actualmente en la norma. Pero cuando hablamos de retiro y cuando hablamos de reembolso, de restitución, nadie sostuvo en el debate, y están las actas de esas discusiones, que el asegurado de renta vitalicia iba a tener que pagar de por vida, incluso por sobre el monto retirado, con cargo a su renta. Entonces, la indicación que está en la columna central y que lleva al boletín 14.235-07 cambia el concepto de retirado por adelantado, con la cual corrige no un error legislativo, corrige un error interpretativo de carácter administrativo. Nosotros no hemos cometido errores, porque en nuestros conceptos, incluso si dejáramos la norma tal cual está así, es evidente que los adelantos deben reembolsarse en el mismo monto en el que fueron retirados. De no ocurrir aquello, lo que se estaría produciendo es un enriquecimiento sin causa por parte de las aseguradoras. De tal manera que el proyecto es bastante simple, como se señaló, y dice en buenas cuentas que, pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual. Pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual. ¿Qué más discusiones hay que tener para poder definir el futuro de este proyecto? Salvo las elucubraciones, especulaciones, los análisis que destacados economistas y autoridades del gobierno hicieron respecto de lo catastrófico que sería tanto los retiros del 10% general como la crisis que se podría económica y el quiebre de nuestra economía, el deterioro de nuestro crecimiento, cosa que en definitiva nada de aquello ocurrió. Ocurrió exactamente lo contrario. De tal manera que yo estoy por votar favorablemente este proyecto y ojalá, presidente, podamos despacharlo muy rápido porque hay un estado de incertidumbre en los beneficiarios que retiraron que obtuvieron el adelanto del 10% en renta vitalicia, que es francamente, yo diría, una maldad lo que se ha hecho con ellos por parte de las compañías aseguradoras. Ahora, y termino, no podemos legislar bajo el supuesto de que si lo hacemos de determinada forma, el Estado va a ser demandado ante tribunales internacionales de comercio.
porque lo que se ha hecho es el anuncio de eventuales demandas, en la forma como lo ha expresado el Ejecutivo. Y nosotros no podemos legislar a partir de afirmaciones de esa naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Pidió la palabra el diputado Bianchi, después la diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero señalar, hay que dejar las cosas en claro, que cuando se parte viendo este proyecto, hay parlamentarios que se retiran de acá, que no le quieren dar la cara a la gente que está esperando el resultado de esto. Y me hago cargo de la pregunta que hace nuestro colega Matías Walker para responder a lo que estamos hoy día debatiendo, que quizás se retrotrae un poco a la primera discusión. Y lo decía el diputado Zafirio acá, bueno, existió en un momento, cuando partimos con este tema, cómo hacíamos en el fondo una situación que permitiera a algunos pensionados que no estaban en el sistema de AFP poder hacer algún retiro teniendo un contrato de seguro que tiene diferentes condiciones porque el derecho de propiedad en cierta medida no está presente. Por lo tanto, se buscó la figura del anticipo. Y la naturaleza de este proyecto, creo yo, y también diputado Walker, que estuvo, ¿no es cierto?, apoyando esto, quedaba en claro que acá tenía que haber un anticipo, pero ese no tenía que ser de por vida, y en el Senado cambia la circunstancia. El Senado cambió lo que sacamos de acá, de la naturaleza de acá, y se deja espacio para una interpretación de la Comisión del Mercado Financiero que claramente perjudica a los pensionados de renta vitalicia, que ven que ante una necesidad, que en una necesidad de poder sacar su dinero, luego se empiezan a ver perjudicados y podría existir lo que decía el diputado Zafirio, un enriquecimiento sin causa de la aseguradora que termina siendo de una necesidad, de un anticipo. Ellos mismos hacen préstamos, ellos mismos entregan préstamos a los afiliados, por lo tanto tienen más o menos clarito la figura. Pero este anticipo no puede ser perjudicial porque no queremos perjudicar a los pensionados, más aún que esto nace justamente desde la mirada de la pandemia y cómo ayudamos y sacamos fondos de alguna parte porque el Estado no estuvo presente. Y el Estado no estuvo presente nunca, ni en este proyecto ni en el anterior. Esto ya pasó por el Tribunal Constitucional cuando lo vimos, y además de eso, más aún para que queden claros, fue el mismo presidente de la República cuando se vieron el tema de los mínimos comunes que presenta un proyecto, pero que finalmente se termina llevando, ¿no es cierto?, el que estábamos viendo en el Congreso, tanto del 10% de aseguradora y tanto del 10% de rentas vitalicias. Pero el mismo proyecto del presidente, que claro, tenía condiciones diferentes porque era menos el dinero que se podía retirar, no tenía esta figura del cobro vitalicio, porque claramente hasta el mismo gobierno que siempre estuvo en contra de esta idea, fue el mismo gobierno que tampoco consideraba ese cobro vitalicio. Y yo creo que acá, y siempre lo dije, hay una línea delgada y que creo que tenemos que sacar experiencia de esto y legislar de ciertas cosas, porque no puede una persona que viene del negocio cruzar la vereda y ser parte de ese negocio y de repente ser quien fiscaliza esto y quien se sienta con la aseguradora a fijar condiciones diferentes a las que fijamos en la naturaleza de este contrato. Yo creo que con eso respondo a una discusión que quizás ya se zanjó y que creo que en estos proyectos que están acá claramente vienen a resarcir de una manera interpretativa quizás algo que en su momento jamás tuvimos considerado que fuera así, y le pido disculpas a los pensionados de renta vitalicia que a cada uno nos responsabilizan, pero eso fue cambiado en la otra Cámara y luego interpretado, según yo, erróneamente. Ni siquiera debiésemos estar viendo esto, si realmente se hubiese interpretado como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, muchas gracias, presidente. Primero, yo creo que toda la interpretación que se realizó es porque la Comisión para el Mercado Financiero no es capaz de asegurar y de entender, ¿no es cierto?, qué le pasa a los afiliados, y más bien lo que hace es proteger el mercado, ¿no es cierto?, de las aseguradoras. Y frente a eso, lo único que ocurrió fue de alguna manera desincentivar lo que tenía que ver con el retiro, con el anticipo, ¿no? No es retiro, es un anticipo. Entonces, frente a esta situación, claro, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos alrededor sería bueno que lo chequearan, pero según el último informe son alrededor de un poco más de 200.000 personas que han retirado.
con un alrededor de 93% de aquellos que solicitaron, ¿no es cierto?, y que hoy día tienen su retiro. Entonces, presidente, la interpretación que hubo, ¿no es cierto?, desde la Comisión del Mercado Financiero es absolutamente antojadiza. Yo estoy en la comisión que fiscaliza, ¿no es cierto?, que está investigando lo que tiene que ver con el sistema de aseguradora. Y yo creo que es absolutamente pertinente, presidente, esta modificación. Entiendo todo lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, en el ámbito de las aseguradoras, entiendo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con un sistema que es distinto a la AFP, pero no es posible hoy, y concuerdo con el diputado Zafiro, que hay un enriquecimiento desmedido de lo que significa, ¿no es cierto?, un anticipo y el retorno que corresponda. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle al subsecretario, que está muy bien peinado hoy día, ¿ah? Decirle que ¿qué es lo que ocurre? Porque uno se pregunta por qué en las AFP, ¿no es cierto?, cuando se produce el retiro, no existe esta disminución sustancial de la pensión, ¿no? Porque aquí aplica el pilar solidario. Y aplicó también lo que tiene que ver con la tasa de interés técnico que nos ayudó, por lo menos en la primera etapa. Entonces, yo quiero ver si podemos modificar también la posibilidad de el pilar solidario. Porque cuando se aplica el sistema de aseguradora, se tiene un pilar solidario fijo, sin que se pueda mover, y esa fue una de las complicaciones que tuvimos. Porque si esto no fuera fijo, si no fuera variable como ocurre en la AFP, nosotros podríamos haber de alguna manera complementado esta baja o haber suplido esta baja con la variable del aumento del pilar solidario. Entonces, creo que también hubiese sido esa la manera, ¿no es cierto?, a partir del estudio que hemos hecho durante este tiempo, de haber cubierto esta disminución, ¿no es cierto?, con la entrada del pilar solidario. ¿Ah? Y ahí no hubiésemos tenido ni siquiera complicaciones en la interpretación de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, yo creo que ahí puede haber también una solución, presidente, de cómo poder abordar, si bien este es un anticipo, la persona, ¿no es cierto?, retira, se le produce la baja proporcional, tenemos que acotarlo a los años o al tiempo para que pueda devolver, pero al mismo tiempo poder incorporar una flexibilidad en el pilar solidario. Ellos no tienen ninguna a partir, ¿no es cierto?, de la firma del contrato. Lo segundo, presidente, es que la reserva técnica nunca es nombrada en ninguna parte. O sea, las personas hoy día que les dicen cuánto es lo que puedan recibir en términos del 10%, pero en ninguna parte nunca les han dicho cuál es la reserva técnica. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Bueno, por fin entramos al debate en particular de este proyecto de ley que pretende finalmente corregir la injusticia con los jubilados de renta vitalicia y lo que se denominó el retiro de fondos o anticipo en el pago de las rentas mensuales que percibieron hace unos meses atrás. Junto al diputado Karim Bianchi y al diputado René Zafiro hemos presentado un proyecto de ley que está en el comparado que todos tienen en sus manos, que en la parte pertinente yo creo que resuelve adecuadamente el problema que tenemos que resolver. Dice la propuesta que hacemos: pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el adelanto, el retiro que hace el jubilado de renta vitalicia, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Esa es la propuesta: pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Yo creo que de esa manera uno restablece un enriquecimiento injusto, sin causa, que se había producido en favor de la aseguradora a partir de un fallo de la Comisión de Mercado Financiero que hacía una interpretación antojadiza, personal, subjetiva, si se quiere, y que finalmente los mantenía con un descuento vitalicio, indefinido, y que produciría evidentemente un enriquecimiento sin causa al tener un aumento muy superior potencial
sobre lo que efectivamente pueden haber retirado o adelantado al jubilado. A mí me gustaría que el Ejecutivo, que es el colegislador en estas materias, pudiera hacerse presente y atendido que el respaldo que tiene esta propuesta que estamos haciendo, pudiera establecer las normas complementarias, tal como lo pedía el diputado Alessandri en el debate anterior, que pudieran mejorar esta indicación. Si realmente quieren hacer un aporte desde el gobierno, me gustaría que no se frenaran ni se limitaran y simplemente hicieran propuestas que pudieran corregir, mejorar, perfeccionar la propuesta que acabo de leer, que creo que va en directo beneficio de cientos de miles de jubilados de renta vitalicia que merecen todo el respeto y el trato que digno que se merecen todos los chilenos y chilenas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Soto. El Ejecutivo y en particular el subsecretario manifestó ya la opinión del Ejecutivo en la sesión pasada. No sé si es que tendrá algo más que complementar el señor subsecretario. Presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Aprovecho a saludar a todos, no los había visto. Así que mis saludos, diputadas y diputados presentes. A ver, lo primero, reiterar un poco lo que ya dije en la sesión anterior. O sea, por un lado, tenemos el tema de que hay causas anunciadas contra el Estado y no queremos comprometer esas eventuales causas internacionales con opiniones que pudieran ser utilizadas en contra del Estado chileno el día de mañana. Por otro lado, importante recordar que lamentablemente cuando se discutió el tema de los retiros o de adelantos para la renta vitalicia, se señaló que iban a haber algunas consecuencias que no eran las adecuadas y lamentablemente así terminó ocurriendo. Respecto a las preguntas que me han hecho, a ver, respecto al tema del, voy a partir de atrás hacia adelante, respecto al tema del pilar solidario, una persona que tiene renta vitalicia, diputada Sepúlveda, por su intermedio, presidente, también puede estar recibiendo una APS, por lo siguiente no tiene una limitante por esa vía, ahora va a depender ahí del monto de la pensión, pero que puedan ser parte del pilar solidario pueden serlo, no tienen una limitante. De hecho tenemos varios pensionados de renta vitalicia que están dentro del pilar solidario hoy día. Entonces, yo tengo el número acá para poder decirle cuántos están ahí en ese esquema, se lo podría conseguir y se lo remito pero ya está, o sea, están en el pilar solidario las personas que están con renta vitalicia. Y respecto a las personas que hicieron retiro de sus dineros que estaban en la administradora, ya sean pensionados o futuros pensionados, también quedaron con una repercusión a nivel de pensión permanente en el tiempo, o sea, una persona que ya está pensionada o próxima a pensionarse, que hizo un retiro, eso le implicó una repercusión en el monto de su pensión, no por un tiempo determinado, sino que durante todo el tiempo que esté pensionado el día de mañana. Respecto del tema de la interpretación, a ver, quien tiene la facultad interpretativa es la CMF, por lo siguiente son ellos los que tienen que hacer la interpretación de la norma que se aprobó y esa atribución que les corresponde a ellos, y si alguien está en discordancia, como ocurre en este caso, bueno, ahí hay, pero es la CMF la que tiene que interpretar ahí. Y finalmente, lo que consultaba el diputado Boque por su intermedio, presidente, ahora, efectivamente estamos frente a un contrato aleatorio que lo hace una cosa distinta a lo que es un retiro de fondos propios que uno pueda tener en la administradora. O sea, el contrato aleatorio, por definición, quien celebra el contrato aleatorio se hace dueño del capital a cambio de hacer un pago periódico. Por eso que estamos hablando de una cosa distinta a lo que fueron los retiros desde las administradoras. No tengo mucho más que decir, presidente, reiterando lo que ya señalé en la sesión anterior y tratando de dar alguna respuesta a lo que se me estaba planteando hoy. Muchas gracias, señor subsecretario. Me pidió la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. Solo muy cortito, decirle que las rentas vitalicias efectivamente reciben, pero es un monto fijo, a diferencia de lo que tienen las FP, ¿no? Que es un monto variable. Y si baja la pensión, en el recálculo anual de la pensión, si baja, sube el pilar solidario. Sin embargo, aquí, como hubo una disminución, ¿no es cierto?, y se produjo un cálculo, quedó exactamente igual el pilar solidario que recibían. Entonces, eso es lo que yo planteo. Podríamos perfectamente, aquellos que reciben pilar solidario, ¿no es cierto?, si bajaba la pensión producto del anticipo, como lo que ocurrió, podría haber existido el suplemento del pilar solidario y ahí no hubiesen habido los efectos negativos que hoy día tenemos, efectos negativos que no sufrieron los jubilados por AFP. Eso es lo que yo estoy planteando por su intermedio, presidente.
Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. No sé si es que se entendió el punto que planteó, señor subsecretario, la diputada Alejandra Sepúlveda. Entendido el punto, déjeme chequearlo para poderle dar la respuesta. Ya, muchas gracias, señor subsecretario. Ya, señores y señoras diputadas, tenemos dos textos que apuntan al mismo punto y creo que la discusión ya fue dada. No sé si es que habrán alguna indicación presentada por algún diputado o diputada, señor secretario. Ya. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí, muchas gracias. Mire, toda la responsabilidad de lo que tiene que ver con rentas vitalicias recayó en la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, lo que dice la ley es también, ¿no es cierto?, para cualquier otro caso, que no solo va a ser la Comisión del Mercado Financiero, sino de la Superintendencia de Pensiones, también que tenga que ser consultada en relación a esto. Eso ocurre siempre con las 3.500. Entonces, lo que solicito también es que no sea solo la Comisión para el Mercado Financiero, sino también que sea consultada y que sea vinculante la decisión, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Pensiones. Respecto a la consulta hecha por usted sobre el pilar solidario. Sobre todo el proceso, porque hoy día los sistemas de las aseguradoras, ¿no?, en relación a las pensiones, cuando está la Comisión para el Mercado Financiero, ellos son los que resuelven, interpretan, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de pensiones, incluso lo puede revisar, ¿no es cierto?, nuestro secretario, cuando está el tema de las pensiones, se consulta a la superintendencia. Ese es el procedimiento habitual. Sin embargo, como nosotros en la modificación constitucional solo dijimos que era de responsabilidad de la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones quedó fuera del sistema. Yo creo que eso no puede ser, tiene que hacerse también responsable desde el punto de vista de la operatoria y de lo que plantea la Comisión para el Mercado Financiero. No puede ser solo ellos, porque este es un tema de pensión, no es un tema de aseguradoras, es un tema de pensión. Eso, presidente. Presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Diputado René Zafirio. Sí, muy breve, presidente. Yo comprendo perfectamente la inquietud que nos plantea la diputada Sepúlveda, es absolutamente razonable. Siempre, nunca hemos dejado de pensar que estamos dentro del contexto de un contrato asociado a un régimen previsional. No es casual que esté el subsecretario del Trabajo y no el ministro de Economía o el ministro de Hacienda defendiendo la posición del gobierno, aunque uno hubiera deseado que el Ministerio del Trabajo, por el carácter proteccionista del derecho del trabajo, estuviera del lado de los trabajadores y no de los empresarios de las aseguradoras. Pero bien, yo no soy quien para decirle al gobierno cómo tiene que gobernar. Lo que le quiero pedir, presidente, es que votemos el proyecto de reforma que está en la columna central, que es el primer proyecto que se presentó, y que el tema planteado por la diputada Sepúlveda lo continuemos debatiendo en los artículos anteriores, si es que es posible presentar alguna indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Yo pregunté al señor secretario de la comisión si que había alguna indicación. No hay ninguna indicación presentada por ningún señor diputado, y si la diputada Sepúlveda desea agregar lo que acaba de señalar, debe transformarse en una indicación. Por lo mismo, al igual como usted ha señalado, creo que es procedente, ya atendido la altura del debate, que se proceda a la votación de las propuestas que se encuentran en nuestro comparado. Tenemos la propuesta de la columna del medio, que es la propuesta presentada por los diputados Bianchi, Zafirio y Leonardo Soto, que creo que se hace cargo claramente respecto a lo que hemos discutido, en orden a reemplazar la palabra retiro por adelanto de sus rentas, el reemplazo de la palabra luego retiros, la segunda vez que se utiliza, por adelantado, agregando después el punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente frase: pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Yo voy a someter a votación ese texto, señor secretario. Hago presente, señor presidente, que se ha presentado indicación por parte de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, que incide en el inciso 14 de la disposición 50ª,
mediante la cual agrega a continuación de la expresión mercado financiero lo siguiente: y la superintendencia de pensiones, y sustituye dictará por dictarán, de tal manera que queda la Comisión para el Mercado Financiero y la superintendencia de pensiones dictarán las instrucciones necesarias. Eso. Sí, le falta la firma. Ya, pero, señor presidente, vamos a lo que está puesto en votación, ya que esta cosa entonces sería... Sí, primero vamos a votar el texto de columna del medio, de la columna del medio. Perfecto. Como lo ha dispuesto el señor presidente, ¿cierto? En votación, el texto propuesto por el boletín 14.235-07, columna del medio, en la página 9 del comparado, señor presidente. Bien. Una mosquita nomás para que quede. Y yo le arreglo el resto. Gracias. Veamos. Don Jorge no está. Está variada. ¿Cuánto colega? Ya. Don Diego Ibáñez, por favor, la propuesta señalada del 412-235, a favor. Don René Zafirio, también la propuesta del 14235, columna del medio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto, lo mismo. Señor secretario, yo voy a votar a favor de esta indicación, que además es parte del proyecto de ley que presentamos varios integrantes de esta comisión. Solo hacer presente que no hay, al parecer, ningún parlamentario oficialista, y nadie, y eso espero que quede bien certificado en el informe, nadie ha solicitado que nuestra propuesta legislativa sea declarada inadmisible. Por eso, a contrario censo, yo entiendo que ningún parlamentario de derecha, ni tampoco el gobierno, tiene algún reparo de constitucionalidad con una propuesta que resuelve un problema real y grave de los jubilados de renta vitalicia, pero conforme a derecho, conforme a nuestro ordenamiento constitucional, según lo que estoy constatando en este acto. Muchas gracias, presidente. A favor, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker, por favor. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto tiene un contenido que a primera vista, ¿no es cierto?, de todo sentido común, ¿no? Que pagado el total del adelanto de la manera antes descrita, el afiliado volverá a recibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Yo me quedo con una profunda duda respecto de la naturaleza jurídica de la renta vitalicia. Claramente no es la misma situación del retiro programado, pero espero estar equivocado, no sería la primera vez en mi vida que me equivoco, y a lo mejor tengo una aprehensión respecto a la cual el resto de la comisión tiene mucho mayor tranquilidad, y espero que el tiempo por lo mismo le dé la razón. Yo creo que la solución era la que siempre entregamos y que lamentablemente el Ejecutivo nunca quiso patrocinar, salvo en el veto del tercer retiro, el 10%, cuando ahí incluyó la fórmula que siempre le habíamos propuesto en una mesa de trabajo, que el Estado entregara un adelanto, este mismo concepto del adelanto que se habla en estas mociones, con cargo a las rentas vitalicias futuras, y las compañías de seguros lo fueran descontando mes a mes, y no que fuera de cargo las compañías hacer este anticipo que genera toda esta controversia en relación a la naturaleza aleatoria de los contratos de seguro, en este caso de las rentas vitalicias, pero al parecer es una aprehensión que solo tengo yo y que al parecer no está infundada. Pero sigo lamentando un rol más activo por parte del colegislador que el Ejecutivo en presentar indicaciones que puedan solucionar el problema. Porque yo insisto, presidente, y con esto termino, yo le pido especialmente a mis colegas que en todo lo que difundamos seamos muy mesurados respecto de la expectativa que podamos generar, porque sabemos que este proyecto todavía tiene que cruzar muchas vallas.
de todo punto de vista. Pero voto a favor, presidente, no voy a ser yo el que obstaculice la tramitación y discusión de este proyecto que de buena fe intenta solucionar esta controversia. Gracias, señor Matías Walker. A favor, señor presidente. Muchas gracias. Yo también quiero fundamentar y señalar dos o tres cosas respecto a esto. Primero, esto es un tema que esta comisión en particular, y debo reconocer, ha puesto sobre la mesa de manera seria, responsable ya desde hace unos meses atrás. Y este es un tema que necesariamente deberíamos debatir. También esta comisión suspendió la tramitación durante un periodo solicitándole al gobierno que pudiera entregar algún tipo de propuesta para poder enfrentar esta situación. Y no fue este presidente el que dilató, como dijo un diputado en redes sociales, que tomó una decisión unilateral para suspender, tratando de complicar la situación de los beneficiarios de renta vitalicia. Muy por el contrario. Fue una decisión acordada por la comisión y atendido que el gobierno no propuso y no buscó ninguna solución que estamos solicitando desde el primer retiro. Y recuerdo cuando el presidente era el colega Walker, se lo planteó y planteó la posibilidad de generar una mesa de trabajo entre las aseguradoras, el gobierno, este Congreso, para buscar algún tipo de medida para poder beneficiar a las personas que hoy día se encuentran con renta vitalicia. Esta mesa de trabajo que se invitó ya hace un año atrás nunca se generó porque no existía voluntad. Yo quedé, cuando se presentó el proyecto de retiro por parte del gobierno, entregando una posibilidad muy similar a la que nosotros ya habíamos planteado hace un año, en orden a entregarle un préstamo a las personas que se encuentran beneficiarias por renta vitalicia, a través del Banco del Estado. Me había parecido una medida súper interesante. Lamentablemente el gobierno retiró su propuesta en su momento, negándose a hacerse cargo de una realidad urgente de los beneficiarios de renta vitalicia. Y hoy día lo que estamos desarrollando es más que nada una acción de justicia para los beneficiarios de renta vitalicia que hoy día han visto desmedrado su renta. Por lo tanto, creo que es una solución que todavía, tal cual dice el diputado Walker, le queda mucho por andar. Tiene que pasar a sala, tiene que pasar al Senado, y esperamos que se avance con una respuesta y esperamos también por parte del Ejecutivo una mayor acción. Yo sé que no le corresponde al diputado, o sea, al subsecretario Pedro Pizarro, darnos la solución. Él hoy día es el rostro que representa al gobierno, pero quiero que le diga a quien corresponda, señor subsecretario, que esta comisión por lo menos está absolutamente disponible para poder conversar este y otros temas. Mañana vamos a llevar adelante la discusión del cuarto retiro, donde también viene incorporado en uno de los proyectos los beneficiarios de renta vitalicia, por lo tanto nos vamos a encontrar nuevamente con esta discusión. Yo apruebo. Gracias. A favor, señor presidente. Señor presidente, son 5 a favor, 0. 500. Aprobado. ¿Una indicación, señor secretario? Sí, señor presidente, también hay que tener presente que existe la otra propuesta que habría que considerarla, por lo tanto, la propuesta. La propuesta, por tratar respecto a lo mismo que ya fue aprobado, se entendería rechazada en lo mismo. Para declararlo, entonces, sí, señor presidente. Muchas gracias. Y existe, ya tendríamos que ir a la página 10. Una propuesta, una indicación de la señora Alejandra Sepúlveda que va al inciso 14, al final del inciso 14, en la parte que dice: la Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes. Entonces su propuesta, su indicación, agrega a continuación de financiero la expresión y la superintendencia de pensiones, y sustituye dictará por dictarán, de tal manera que queda: la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones dictarán las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes. Esa es la propuesta de la señora Alejandra Sepúlveda. Esa es la indicación. Esa es la indicación, señor presidente. Sí. Yo solamente para entender, la diputada Sepúlveda, usted quiere que sea la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia juntos. Lo que ocurre, presidente, y ahí a lo mejor nos podría ayudar el subsecretario, ¿no? Que cuando
existe alguna modificación y que sea, ¿no es cierto?, fruto y tenga que dar fruto, ¿no es cierto?, una circular, un oficio, una instrucción a las aseguradoras y que tenga que ver, obviamente, con rentas vitalicias, lo que ocurre es que la Comisión para el Mercado Financiero pregunta a la Superintendencia, ¿no es cierto?, de pensiones. En este caso, la modificación que hicimos a la Constitución, ¿no es cierto?, la vez anterior, en relación a rentas vitalicias, solo colocamos a la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, también es importante, por tratarse el tema de pensiones, que no esté solo la Comisión para el Mercado Financiero, porque ellos no tienen la expertise. Ellos lo único que ven son las aseguradoras. Lo único que ven es el mercado y el desarrollo del mercado de las aseguradoras. En cambio, necesitamos a lo menos tener una mirada de lo que ocurre, porque hoy día se está lavando las manos la superintendencia. Dice, no tengo nada que ver esto, porque incluso hay un informe de biblioteca, presidente, yo estoy en la comisión investigadora, hay un informe de biblioteca donde dice la superintendencia hoy día no tiene nada que ver en esto, cuando es un tema de pensiones. Y a lo menos debería pedir, ¿no es cierto?, la visión de la superintendencia de pensión. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Diputado Bianchi. Complementando lo que menciona la colega Sepúlveda, acá el texto dice: la Comisión para el Mercado Financiero dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes. Yo le agregaría ahí la Comisión para el Mercado Financiero, previa consulta a la superintendencia, dictará las instrucciones, etcétera. Presidente, ningún problema. Lo que yo planteo es que no puede ser que la Comisión... Perdone. Es la... no, y lo coloquial que está hoy día la Comisión, ¿no? A diferencia, debe ser que estamos más bien solos un grupo de diputados y diputadas. Entonces, lo que ocurre es que me parece, ¿no es cierto?, lo que ha planteado el diputado Bianchi, sin ningún problema, con la previa revisión, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Pensiones. Si lo traducen en la indicación, quedaría, señor secretario, ¿cómo? Sí, señor presidente, se ha incorporado la modificación que señalaba la señora Alejandra Sepúlveda, en el sentido de que a continuación de la Comisión para el Mercado Financiero se agrega lo siguiente: previa consulta a la Superintendencia de Pensiones, dictará queda en singular. Estupendo. Ya, está explicado el punto, lo someto en votación inmediatamente. Bien, en votación la indicación de la señora Alejandra Sepúlveda, señor Diego Ibáñez. A favor. Sí, si quiere le pongo. Ya. Sí, la suscribo. Sí. Ya. Si quiere para que corra para allá, para que le puedan poner la firma. Bien. Don René Zafirio, por favor. Don René. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor también. Y señor presidente. 500, señor presidente. Aprobado. Y ya viéndose... Y el informante. Por eso, ya se despacha entonces el proyecto. Diputado informante. Por orden alfabético. Yo propondría al diputado Zafirio, que fue uno de los que solicitó que se pusiera en tabla este proyecto de ley, que se retomara la discusión. Bien. ¿Estarían de acuerdo todos? Sí, claro. Ya, diputado Zafirio, diputado informante. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente. Thank you.